Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio con Don Pío Moa. Don Pío, bienvenido, ¿qué tal estamos? Hola, gracias, perfectamente, más o Bueno, menos. mire que la situación política en España se complica por momentos. El autócrata no creo que lo tiene todo absolutamente secuestrado, ¿eh? Bueno, se complica y, claro, habrá que plantar cara de una vez por todas, ¿no? Esto es un gran problema porque Vox me parece que es el único partido que puede plantar cara, pero todos precisamente por eso están tratando de hundirlo como sea, ¿no? Sí, sí. Los medios, los partidos, etcétera. Bueno, Pero sí, aparte de sí, sí. eso, yo creo que todas las cuestiones prácticas que ocurren hay que referirlas a dos cuestiones esenciales. Esto en el libro El PSOE en la historia de España recomiendo que se empiece a leer por el final porque plantea la situación general en que estamos. Esta situación es derrumbe de un derrumbe aparentemente indoloro del régimen del 78 de la Constitución. Evidentemente, cuando el rey firma la amnistía ya se acaba todo aquello, ¿no? Claro. Y la preparación de una guerra en Europa. A mí me asombra, vamos a hablar un poco de este segundo tema, me asombra la manera un poco sonambulesca o como zombies, como los españoles y los europeos en general se encaminan hacia una nueva guerra europea, que está siendo preparada abiertamente, porque lo han dicho los jefes de la Unión Europea, el alemán, el francés, el inglés, que ya no están en la Unión Europea, pero es igual, etcétera. Unos dicen que para dentro de 2 años, otros de 4, otros de 10 y otros de unos meses, ¿no? Pero lo importante es que efectivamente están anunciando que preparan una nueva guerra europea. Sí, sí. Bueno, esto recordemos que en las elecciones anteriores al Parlamento de la Unión Europea, pues prácticamente solo se suscitó en Hungría, que parece ser el único país un poco serio, ¿no? Ahora mismo dentro de la Unión Europea, ¿no? Y en España, ya digo, como si no pasara nada. Bueno, pues ante esto, España tiene que tomar posición. O sea, es curioso que tanto ante la guerra de Oriente Próximo como ante la guerra de Ucrania, los analistas prácticamente nunca se plantean cuáles son los intereses y la posición de España, ¿no? Bueno, así que es necesario ir rompiendo con esta especie de mentalidad zombie y ir a la realidad, ¿no? Dice, hay 4 grandes factores que pesan poderosamente en favor de la neutralidad de España en un mundo que se vuelve cada vez más amenazante. Estos factores son, por una parte, la tradición en las 2 últimas guerras mundiales. En segundo lugar, la desaparición del peligro soviético. Es decir, en Europa no tenemos un peligro que nos amenace como entonces. En tercer lugar, la experiencia de las desastrosas guerras desatadas por la OTAN. Y en cuarto lugar, la existencia del gran ámbito de cultura hispana, del que parece que no nos desentendemos, ¿no? En cuanto a la neutralidad, en las 2 anteriores guerras mundiales, no solo reportó a España inmensos beneficios, sino también indirectamente al resto de Europa. Permitió establecer un terreno en que pudo haber intercambios, pudo haber negociaciones o acuerdos, por lo menos, sobre todo en la primera. En la segunda permitió salvar a decenas de miles de judíos perseguidos, etcétera. Y además tuvo otro beneficio fundamental y estratégico a largo plazo. Nos libró de la enorme deuda moral con el ejército useño, indirectamente con el soviético, que tiene el resto de Europa Occidental. Nos libró de la deuda financiera con USA del Plan Marshall, que fue, en definitiva, permitió que España se reconstruyese con sus propias fuerzas sin esa deuda
hacia el exterior, ¿no? Sí, eso. Y nos libró también de la tutela política que, lógicamente, inevitablemente, tuvo que ejercer USA sobre Europa occidental para impedir la expansión soviética, ¿no? Expansión que no era solo la amenaza de las grandes formaciones blindadas que había en el Pacto de Varsovia, sino también los partidos comunistas que en Francia o en Italia eran fuertísimos. Era una especie de quinta columna de la expansión soviética. Bueno, pues una vez al hundirse la Unión Soviética, la OTAN, que era una alianza defensiva, pues la OTAN, incluida España, quedó sin el enemigo que justificaba su existencia, la existencia de la OTAN. Pero en lugar de obrar en consecuencia, la OTAN se transformó de alianza defensiva en organización ofensiva al servicio de los intereses de USA y secundariamente de Inglaterra. O sea, unos intereses que para España pues se concretan en la invasión permanente del punto estratégico de Gibraltar, en bases militares que nos harían blanco en una contienda europea y en la protección especial de la OTAN a Marruecos, que es el único país que nos amenaza claramente, que se ha quedado con el Sáhara ese español, de una manera ilegal, que nos invade pacíficamente, entre comillas, con una inmigración ilegal, ¿no?, a la cual apoyan precisamente el PP y el PSOE, y que hostiga permanentemente nuestros intereses en torno a Canarias, etcétera. Es decir, que para nosotros, una vez desaparecido el peligro soviético, para nosotros la OTAN no significa nada. Es más, significa una amenaza, significa una invasión en un punto estratégico y significa una supeditación total que haría que España sirviera de carne de cañón al servicio de esos intereses. Luego, cuando hablamos de la guerra de Ucrania, no hay que olvidar las anteriores, porque es digamos la culminación de una cadena de acciones ofensivas y agresivas de la OTAN, que unas veces ha sido invasiones directas, como en Irak o Afganistán, otras veces indirectas por medio de agentes, lo que llaman proxies, ¿no?, en Libia o Siria, ¿no? Y eso, es importante decirlo, ha sido todas ellas derrotas para la OTAN, aunque quien ha llevado el coste mayor han sido esos países, ¿no? Han sido cientos de miles de muertos, millones de desplazados, muchos de los cuales se han desplazado a Europa, creando serios problemas aquí. Ha sido la destrucción de países enteros, en particular Libia, ¿no?, Siria también, el auge de los resentimientos contra Occidente, porque es importante ver el resultado de toda esta cadena de agresiones, ¿no? En todas estas zonas, los resentimientos contra Occidente son enormes y uno de sus resultados ha sido la radicalización del Islam. Sí. El ISIS nació de estas acciones, ¿no? Y, por supuesto, nada de la democracia que han invocado siempre la OTAN para justificar lo que hacía, ¿no? Y los gobiernos del PP y del PSOE han colaborado en todo ello, en abierto perjuicio de la democracia en la propia España, porque según esta unión con nuestros amigos y aliados, como les llaman, de la OTAN, en defensa de la democracia, de los valores occidentales, han repercutido, aparte de que no han servido para nada en cuanto a la democracia en otros países, han servido para que la democracia se deteriore, se haya venido deteriorando profundamente en la propia España. Esto, en fin, cuando Aznar supeditó prácticamente a España, a USA e Inglaterra, en relación con la guerra de Irak, pues esto es lo que permitió que Zapatero lo utilizara para justificar los atentados del 11M y para ganar las elecciones. Es decir, un hecho exterior, la gente no quiere ver esto, pero lo exterior y lo interior van relacionados. Y aquí hemos tenido pues el triunfo de Zapatero, con todo lo que significó de ataque a la democracia, de ataque a las libertades, de avance hacia
hacia el totalitarismo, y eso ha provenido precisamente de esta política de Aznar, curiosamente. Bueno, pues esta cadena de guerras ha culminado en la de Ucrania. Una guerra que también hablan de democracia. O sea, como si Rusia fuera la Unión Soviética y cosas por el estilo, ¿no? Esta guerra amenaza seriamente descontrolarse y extenderse hasta hacerse incluso mundial, hasta hacerse incluso nuclear. Eso sería la mayor catástrofe que podemos imaginar. En una guerra tal, España serviría de carne de cañón en pro de los intereses que se pueden concretar en el caso de Gibraltar. Gibraltar es que denuncia todo, toda la posición internacional de España, ¿no? O sea, nos hacemos amigos y aliados de un país que nos ofende, que nos insulta, que nos invade y que nos desprecia, ¿no? Lógicamente, ¿cómo no nos va a despreciar? El pretexto de... Aquí hay un problema muy serio, y es que el pretexto de un expansionismo de Rusia pues se parece al de las armas de destrucción masiva que se emplearon para la guerra de Irak. Es un pretexto falso, carece de cualquier fundamentación real, hoy por hoy y en plazo razonable, y quiero insistir en esto. Basta ver los medios, los presupuestos militares de Rusia, y no ya de la OTAN, sino de la parte europea, ¿no? De la Unión Europea, para ver que no es posible, ¿no? Que a no ser que se hayan vuelto locos, no es posible que Rusia se plantee invadir el resto de Europa. No tiene pies ni cabeza. La Unión Soviética sí, porque tenía una mentalidad mesiánica y una mentalidad universalista, ¿no? Pero Rusia actualmente de ninguna manera. Otro efecto, además de estas guerras, es la expulsión de Rusia de Europa para acercarla a China. Y China no es estratégicamente un aliado de Rusia, es un peligro para Rusia. Claro. Por eso Rusia en algún momento pidió la entrada en la OTAN, que le dijeron que se fuera a paseo, ¿no? Claro. Por otra parte, la posición de España es muy particular. Aquí se nos quiere presentar como un rebaño al servicio de la OTAN, ¿no? España no tiene ningún conflicto con Rusia y tiene conflictos muy graves con estos supuestos amigos y aliados de la OTAN y su protegida Marruecos, ¿no? Además ocurre que hay algo que hay que verlo desde un punto de vista general, estratégico mundial, diríamos. Ahora se llama geoestratégico, pero bueno. Ocurre además que el mundo se ha transformado profundamente desde principios de siglo. Las guerras de la OTAN han terminado en fracasos, ha resurgido un Islam radicalizado y de conquista, ha surgido China como una nueva superpotencia que amenaza la hegemonía de USA, y Rusia, al revés que Irak, sí posee armas de destrucción masiva. Esto vuelve el conflicto mucho más peligroso, ¿no? Y en esta compleja situación mundial, España debe más que nunca mantener o recobrar su independencia y su libertad de acción sin supeditarse a intereses ajenos. Eso, sobre todo, cuando el país se debe también al ámbito cultural hispánico, que ha sido sistemáticamente despreciado por los gobiernos del PP y del PSOE en beneficio de una dependencia hacia el mundo anglosajón. Es decir, nosotros debemos tener es un aspecto más en relación con la necesidad de la neutralidad. Es un aspecto muy importante. España es un país europeo, pero es un país también que ha creado un enorme ámbito cultural hacia el cual tiene una responsabilidad. Quiero decir también que es evidente, como decía al final del PSOE en la historia de España, es evidente que tanto el PSOE y el PP han conducido a España a una oposición de lacayo político, ¿no? Y finalmente a la liquidación golpista del régimen del 78 y de la democracia. Y por eso mismo estamos en una situación inestable e insegura
que el PSOE y sus aliados tratan de empujarla hacia hacia un régimen completamente dictatorial, ¿no? Y por eso mismo, poner la neutralidad sobre el tablero político y explicarla a la opinión pública puede ser un potente ariete para derrumbar a unos partidos que se han convertido en una plaga para nuestra independencia, para nuestra libertad y para la integridad de la nación. Esto es muy importante entenderlo porque es una especie de acción indirecta sobre estos partidos, que no tienen el menor interés, lógicamente, en la neutralidad. Pero en la neutralidad, si se explica bien, van a tener interés la gran mayoría de los españoles. Es una cuestión que ya no es de derechas ni de izquierdas, es decir, es la independencia nacional, simplemente. Y esto, que nadie quiere explicar, o casi nadie, hay que explicarlo, porque hay que suponer que los españoles conservamos un sentido de la decencia y de la independencia y de nuestra libertad. Hay otro tema interesante también en relación con el libro de la historia del PSOE, que es también la historia de España en el último siglo. Son, por ejemplo, ver 4 hechos históricos. Primero, el referéndum de 1976. El referéndum de 1976 decidió por enorme mayoría el paso a la democracia desde el franquismo, desde la legitimidad del franquismo. Lo he dicho 100 veces, hay que decirlo más todavía porque todo el mundo parece, a los políticos me refiero, parecen tener interés en olvidarlo, ¿no? Fue un hecho histórico fundamental. Sí, sí. Otro hecho histórico fundamental fue la apertura de la verja de Gibraltar en 1982, porque esta apertura significó el comienzo de la supeditación de España a la anglosfera, por llamarlo así. Sí. Fue el comienzo de la gibraltarización de España. O sea, Gibraltar se convirtió de ser una ruina para Inglaterra, se convirtió en un verdadero emporio, ¿no?, de riqueza, de influyente, de corrupción, de negocios extraños, de contrabando, etcétera, ¿no? Eso lo convirtió el PSOE, aunque no hizo más que hacer lo que ya había prometido hacer la UCD. Este personaje nefasto que fue Calvo Sotelo, Leopoldo, no el otro. Otro hecho histórico fundamental para explicar la evolución de España en estos años, y también, claro, evidentemente con protagonismo del PSOE, pues fue la condena del franquismo por el PP en 2002. Es decir, esa condena significaba que el PP se unía a la versión histórica del PSOE y de los separatistas. Esto es lo que significaba. Es un hecho histórico de la mayor importancia. Y finalmente vamos a poner la firma de la amnistía por el rey en 2024. Eso es. O sea, la amnistía es un acto que finiquita, se puede decir, la Constitución, finiquita el régimen del 78 y abre una nueva etapa muy incierta, porque ya digo, se combina además con estas historias de guerra en Europa, ¿no? Bueno, pues estos 4 hechos fundamentales tienen en común algo, y es el haber pasado casi inadvertidos en su trascendencia histórica por los analistas y los políticos españoles. Hay que decir también que a menudo los hechos más determinantes ocurren sin que nadie se dé cuenta hasta que posteriormente se notan sus consecuencias. Esto es una cosa que ha ocurrido muchas veces. Y bueno, quería un tema, un pequeño asunto más en relación con la guerra, ¿no?, europea. Vamos a ver. La guerra puede llegar a ocurrir, o sea, no es determinante que vaya a ocurrir. Por ejemplo, ahora mismo estamos pendientes de las elecciones en USA, por si Trump gana, porque Trump ha prometido acabar con esa guerra. Y acabar con esa guerra significa la derrota de la OTAN.
y sobre todo de la Unión Europea y de todas esas historias sobre el expansionismo ruso. Trump, que habló con Zelensky, Trump pues prácticamente le dijo que había que poner fin a esa guerra y que eso iba a significar que Ucrania iba a perder los territorios de habla y cultura rusas. Claro, esto es una cosa que en cierto modo es una cuestión de justicia, casi de justicia poética, ¿no? Zelensky y su antecesor, no hay que olvidar que Zelensky ganó las elecciones prometiendo una mejor relación con Rusia, ¿no? Después ha sido todo lo contrario, ¿no? Indudablemente porque le presionaron desde la OTAN. Bueno, pues este Zelensky ha llevado una política, que ya venía de atrás, claro, del Maidán, del golpe de Estado del Maidán, pues una política de acoso y de extirpación de la cultura rusa y de la lengua rusa en Ucrania. Claro, la cultura y la lengua rusa pues son del 20% o más de los ucranianos, ¿no? Esto es una barbaridad, es como lo que quisieran hacer en España los separatistas con el español, ¿no? Y bueno, pues este acoso, que además se hizo rápidamente militar, porque hubo una verdadera guerra civil, se creó una guerra civil en torno a esta cuestión, pues lo que hizo que, claro, esta gente, o sea, estos rusos, vamos, quiero decir, de cultura rusa en Ucrania, que no aspiraban a separarse de Ucrania, ni Rusia aspiraba a hacerse con esos territorios. O sea, lo que planteaba Putin, lo que planteaban los rusos es una autonomía y un respeto a la cultura y a la lengua rusa, que es además como lengua de cultura la más importante en la propia Ucrania, ¿no? Los principales autores ucranianos como Gogol, pues escribían en ruso, ¿no? Bueno, pues esto ha llevado a que finalmente Ucrania vaya a perder esos territorios. Si gana Trump, si no gana Trump, pues probablemente la guerra se volverá más incontrolable y ya veremos por dónde van las cosas, ¿eh? Ahora depende mucho de eso. Ahora bien, si gana Trump y cumple, que esa es otra cuestión, porque se prometen muchas cosas, luego se cumplen o no, y si cumple su promesa, pues para la Unión Europea va a ser un fracaso político tremendo, porque en toda la Unión Europea, excepto Hungría, han apostado por la guerra, por extender la guerra, o sea, por mantener la guerra en Ucrania y por extenderla. Han apostado por eso. Si eso se les viene abajo, pues no sé, va a haber una crisis tremenda. Y esta crisis, que sería también una crisis de la OTAN, es el gran peligro para todos, porque Rusia desde luego no puede aceptar la derrota, porque sería una derrota que podría terminar con Rusia tal como la conocemos, ¿no? Y la OTAN tampoco, porque no hay más que ver lo que pasó después de la derrota en Afganistán, que aquí muchas veces, muchos en Europa, pues decían, bueno, ¿para qué sirve la OTAN? O sea, esto de la OTAN no tiene sentido, tal y cual. Bueno, pues lo de Ucrania puede ser muchísimo peor. Y eso lleva a un enconamiento de la guerra, que ya digo es muy peligroso para todos, y de la cual España debe librarse. Esto, como voy diciendo, tiene mucha relación con la historia del PSOE. O sea, en el libro lo planteo, sí. No es solo una historia del PSOE, sino una historia de España en el último siglo. Y indudablemente aquí tenemos una evolución que tenemos que explicar. Hay que explicar de dónde viene, sí. De por qué el PSOE sistemáticamente ha atacado la unidad de España, unas veces de una manera muy abierta y directa y otras menos. Otras veces lo ha dejado un poco, por así decir, en barbecho el tema, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Felipe González dice que bueno, que no hay que poner en peligro la unidad nacional. Eso está muy bien, ¿no? Pero la verdad es que él no la fortaleció.
No. No la atacó, pero no la fortaleció. Y actualmente hay un ataque directo. Y ese ataque viene de unas concepciones sobre España que se remontan a la Primera Guerra Mundial. Hemos hablado de eso, hay que recordarlo porque nadie habla de esas cuestiones, pero hombre, es obvio. O sea, en el libro explico cómo no ya la influencia que todo el mundo conoce de la Revolución Rusa sobre el PSOE, sobre la huelga revolucionaria de 1917, etcétera, sino también la influencia de los 14 puntos de Woodrow Wilson, que fue el presidente de USA al ganar la Primera Guerra Mundial. Eran unos puntos que supuestamente iban a garantizar en adelante la paz en el mundo, ¿no? En Europa, empezando por Europa, ¿no? Y uno de los puntos era la autodeterminación de las naciones. Para el PSOE, España no era una nación, sino un conglomerado de naciones oprimido por un Estado, el Estado que llamaban el Estado español, ¿no? Entonces, esto es una constante en toda la evolución del PSOE. Podemos recordar que, por ejemplo, en la transición y después, durante muchos años, la palabra España quedó suprimida. Era el Estado español, era este país, era lo que fuera. Pero España era una palabra casi tabú. Gracias sobre todo a Vox, ahora se habla de España, de los españoles y tal. Claro, no tienen más remedio porque es la realidad histórica. Pero tratando de eso, siempre de socavarlo y de eliminarlo. Bueno, pues con estas consideraciones, que espero que nuestros oyentes les interesen y que les lleven a movilizarse de una manera u otra, pues podemos pasar al tema ya de historia anterior. Esto es historia actual, pero que es una historia que va a tener muchas consecuencias. Pues vamos a lo que estábamos hablando. Al tema, ¿no? Sí. Al capítulo de hoy. Que hablábamos de cómo el Concilio Vaticano II se divorció del franquismo, se divorció de mala manera. Es decir, no fue simplemente, bueno, acabamos con la confesionalidad del Estado y ya está. No, se divorció fomentando los separatismos, y en fin, lo hemos visto y no vamos a insistir ahora en ello. Y en cambio optó por el diálogo con los marxistas. Ya hemos visto cómo esto funcionaba, ¿no?, en la cabeza de muchos, ¿no? Y en principio resultaba prácticamente imposible un diálogo entre los defensores de la religión y los que consideraban la religión como un mal que había que extirpar de la sociedad, extirparla sin excluir entre los medios de extirparla pues la liquidación física, como habían demostrado una y otra vez. Lo habían demostrado en Rusia, lo habían demostrado en España, todavía más gravemente que en Rusia. Y, por supuesto, en este diálogo, los marxistas no pensaban renunciar en nada esencial a sus posturas de que la religión era el opio del pueblo y era el aliado de los explotadores, ¿no? Por lo cual, el diálogo suponía de entrada pues grandes concesiones de la parte católica. La parte católica debía difuminar o incluso debía renunciar a la doctrina según la cual el marxismo solo podía producir frutos venenosos al negar de raíz la libertad y la dignidad del individuo, de la persona más propiamente. Los comunistas pues estaban muy advertidos de la situación, ya digo porque había una penetración comunista dentro de la Iglesia, más o menos comunistoide, ¿no? Pero incluso abiertamente ya hablamos de la organización llamada PAX, de origen polaco, de origen comunista polaco, entendamos, que funcionaba en este sentido. O sea, los que defendían la doctrina eran retrógrados, integristas, etcétera, y los que eran más propensos a trabajar con los comunistas, pues eran los progresistas, ¿no? Además, los comunistas estaban muy
avezados a la lucha ideológica, lo que llamaban la lucha ideológica, y la lucha cultural, en definitiva. Y sacaron partido de estos nuevos talantes de la Iglesia, ¿no? Unos talantes que nunca o casi nunca lograron atraer a los comunistas a la religión, pero sí atrajeron a muchos católicos al marxismo. Curiosamente se demostró que los marxistas tenían más fuerza intelectual que los católicos, ¿no? Y una manifestación muy cruda de la crisis en la conciencia eclesial en Iberoamérica, y que tuvo fuerte eco también en España, ya en los años 70, fue la teología de la liberación. Se entendía la liberación en términos socioeconómicos muy cercanos a los propagados desde Moscú o desde Pekín. Así que la prosperidad occidental se asentaría sobre una despiadada explotación del tercer mundo. Esto ha resurgido ahora con la ideología woke. De los países y de las masas pobres, o más propiamente empobrecidos, por la rapiña burguesa. Era una cosa curiosa, dice, durante siglos, yo qué sé, España o Inglaterra o cualquier otro país, han estado explotando y extrayendo la riqueza de las colonias. Oye, pues para estar explotándolas y extrayéndolas durante siglos, aquellas colonias tenían que haber sido riquísimas antes de que llegaran los europeos, ¿no? O sea, era un absurdo, ¿no? Pero esto funcionaba, ¿no? Y, por lo tanto, la riqueza europea o la riqueza de USA, pues no tendría relación con sus sistemas políticos, que en principio, aunque son principios que se vulneran mucho, pero en principio eran de respeto a la vida, a la propiedad, a los derechos personales, y que dificultaban la tiranía y amparaban la iniciativa y la inventiva privada. Lo que hemos visto en las excolonias es que a menudo se han formado allí unas oligarquías verdaderamente rapaces, destructivas y tiránicas, ¿no? Para los de la liberación, de la teología de la liberación, pues igual que para los marxistas, las libertades que caracterizaban a los países occidentales no pasaban de ser una fachada irrelevante, detrás de la cual pues operaba un capitalismo expoliador que sumía en la miseria a la mayor parte de la humanidad. Y claro, pues con ese criterio muchos católicos defendieron o justificaron las tiranías izquierdistas del tercer mundo, que eran auténticas tiranías, que además empobrecían a la población, entonces sí se empobreció mucho a la población, o la subversión y las guerras revolucionarias para instaurar dictaduras superadoras, según decían, de las llamadas democracias imperialistas, que serían consideradas como puramente embaucadoras y además en decadencia, ¿no? Estas ideas eran compartidas muy ampliamente en España, pues por la ETA, por los partidos marxistas-leninistas y por los antifranquistas en general, muchos católicos. Los obispos españoles, pues en su mayoría eran conservadores, no eran de los que se autodefinen como progresistas, ¿no? Pero fueron muy poco influyentes en el Concilio Vaticano II. Es decir, se vieron sorprendidos por el cambio de rumbo, por la falta de atención a sus experiencia del intento de exterminio durante la Guerra Civil, y por el nulo prestigio que les otorgaban pues sus mártires y la defensa de la fe durante la Guerra Civil. Esto quedaba completamente olvidado. Y al gobierno español, pues uno de cuyos pilares legitimadores era la lucha contra el comunismo, pues los debates del concilio le obsequiaban con noticias cada vez peores.
O sea, para España el concilio no paraba de darle malas noticias, ¿no? Precisamente porque ofrecía mostraba una actitud casi benévola hacia el comunismo. No vamos a decir benévola, pero casi comprensiva, vamos a decir. Mientras que para el franquismo el anticomunismo era uno de sus grandes pilares que le legitimaban, ¿no? El Vaticano propició los nuevos vientos en España desde 1967 a través de su nuncio, Luigi D'Addaglio, el cual pues se apoyó en los obispos más propensos a las nuevas ideas, ¿no? Esto ya lo vimos antes, ¿no? De acuerdo con las nuevas normas conciliares, pues el concilio de 1953, el concordato, perdón, de 1953 y la confesionalidad del Estado debían ser denunciados. El Vaticano quería que se retirase la presentación de obispos, que era un privilegio otorgado a Franco, y una plena independencia de la Iglesia con respecto a un régimen, porque se daba al régimen por agonizante, lo cual en gran parte era cierto, ¿no? Había un proceso de descomposición del régimen, del que hemos hablado ya. Y ante las peticiones de Pablo VI, Franco alegó que los cambios debían solemnizarse oficialmente mediante acuerdos, con inclusión de la renuncia de la Iglesia a su vez a otros privilegios. Porque claro, la Iglesia quería que España le mantuviera todos los privilegios que le había otorgado el franquismo, pero a cambio pues actuara de una manera completamente independiente y en realidad contraria al propio régimen. Pero los cambios iban mucho más allá. Ya no se trataba de núcleos semiclandestinos de curas antifranquistas, sino de la propia jerarquía, porque desde la jerarquía fue creciendo en amplias esferas eclesiásticas, aunque no en todas, pero sí en muchas, pues fue creciendo un clima que se hacía más intenso según se descendía de nivel, un clima de radicalización política, de comprensión hacia el marxismo y de creciente aversión a todo lo que representaba Franco. Esa iglesia progresista, bueno, hay que decir también que como digo, en el Vaticano II la influencia de la Iglesia española fue prácticamente nula, ¿no? Cosa que puede contrastar mucho con lo que fue el Concilio de Trento, que fue en gran parte un concilio español, ¿no? Intelectualmente orientado por España, y que revela también la gran decadencia de la Iglesia española. Pues en fin, como digo, la Iglesia progresista, vamos a llamarla como ellos se presentaban, pues solía agitar la bandera de los derechos humanos para amparar ideológica y materialmente a las fuerzas partidarias del totalitarismo. Porque claro, la oposición real al franquismo era comunista, ¿no? O separatista o terrorista, ¿no? Y a los partidarios de la disgregación de España. Ya digo, incluso si practicaban el terrorismo. Esto era la bandera de los derechos humanos, ¿no? Bastantes católicos y clérigos que destacaron entre ellos los jesuitas, sin que fueran los únicos ni mucho menos, pues bastante de ellos marchaban hombro con sus antiguos exterminadores y contra quienes habían salvado a la Iglesia de la aniquilación. Este es un hecho indiscutible, se lo quiera valorar como se prefiera valorarlo. Pero era una inversión histórica realmente sensacional. Esto hay que decirlo así porque es así, ¿eh? La historiografía más difundida pues ha prestado poca atención al viraje eclesiástico o no ha percibido su trascendencia histórica y política, que una trascendencia realmente que no se puede exagerar, ¿no? Por lo que significaba para España. Suele atribuirse este cambio pues a esta presión, ¿no?, hacia la transición democrática, a las huelgas, a las protestas estudiantiles, a atentados terroristas, a premios exteriores,
Pero todos estos fenómenos que existían en aquellos días no eran demasiado importantes. No cobraron una amplitud decisiva, de ninguna manera. Eran una molestia permanente para el régimen, a veces peligrosa, pero nunca llegaron a ser algo que lo pusiera al régimen, digamos, que lo pusiera al borde del abismo, ¿no? Sin embargo, el cambio de la Iglesia sí socavaba precisamente los pilares fundamentales del régimen, que se declaraba régimen católico, no falangista, no carlista, no otras cosas, ¿no? Y estos hechos, como digo, las huelgas, las protestas estudiantiles, los atentados, etcétera, pues habrían tenido aún mucha menos importancia sin el respaldo político, moral, material proporcionado por los nuevos vientos que soplaban del Vaticano. Por ejemplo, ha habido grupos de comisiones obreras que se formaron en centros eclesiásticos, ¿no? Pues para el franquismo la calamidad iba aún más allá de estas ayudas de tantos clérigos a comunistas, separatistas y terroristas, ¿no? Pues la nueva orientación eclesial, porque hay que decir que el clero podía haberse también decantado por el apoyo a los socialistas, pero los socialistas prácticamente no existían. Entonces, claro, no tenía sentido. Pues, o sea que la nueva orientación de la Iglesia dejaba, pues, vacío de contenido ideológico a un régimen que se proclamaba, como digo, católico, guiado por la doctrina y las encíclicas emanadas de Roma. De repente Roma, pues, se volvía contra ello, ¿no? Y antaño, cuando los soviéticos y las democracias se habían propuesto derrocar al régimen, al franquismo, pues Pío XII le había prestado un auxilio muy importante al régimen. Y el episcopado en España lo había defendido con muy pocas excepciones. Y ahora el Vaticano rechazaba la confesionalidad y le negaba legitimación, con lo cual hacía tambalearse a un Estado que había resistido victoriosamente, pues, otras pruebas, tantas y tan duras pruebas. Y algo similar había sufrido el régimen liberal de la Restauración. Esto tiene que ver también con la historia del PSOE, muy importante, ¿no? El PSOE fue uno de los elementos que más contribuyeron a destruir el régimen de la Restauración, que era un régimen de libertades, básicamente, ¿no? Con muchos problemas y cosas, como todos, ¿no? Pero era de libertades y en el que España estaba progresando, no rápidamente, pero iba progresando, ¿no? Pues entonces había pasado algo parecido cuando los intelectuales más prestigiosos del momento, empezando por Ortega, pues se habían declarado contra él, contra la Restauración, y habían favorecido a los elementos revolucionarios y separatistas. Ortega, Azaña, Costa y demás, ¿no? Otra experiencia, porque empezaban por renunciar a la historia de España, por condenarla, ¿no? La historia de España, nada menos, ¿no? Joder, vamos. Claro. Otra experiencia clave de la época, del que no se ha calibrado bien su importancia, pues me refiero entre los historiadores, ¿no? Pues es este precisamente. Cómo se contribuyó a destruir la Restauración con estas ideas, ¿no? Cosa que actualmente ha cobrado de nuevo una importancia fundamental. O sea, lo que está ocurriendo parte de esa concepción contra las libertades y contra la unidad de España. Y eso viene ya de lejos. Sí, eso. Así que no exageramos demasiado al resumir que el franquismo salvó a la Iglesia y que la Iglesia, o gran parte de ella, pues acabó por torpedearlo. ¿Es así? Sí, es así. Claro, la diferencia con la Restauración, que luego dio paso a la dictadura Primo de Rivera y luego a la República, la diferencia con la Restauración es que la Restauración terminó de forma dramática con un golpe de Estado y luego una república epiléptica, mientras que el franquismo fue capaz de organizar en relativa calma su propia transición a una democracia, que ya examinaremos eso más detenidamente. Sí. Es decir, el franquismo no se derrumbó
ni por la subversión de los partidos totalitarios, que lo eran en realidad, ni siquiera por esta desafección de la Iglesia, ¿no?, que era más peligrosa en el fondo. Bueno, pues por supuesto, los partidos antifranquistas, que salían muy beneficiados por actuaciones clericales, pues nunca manifestaron la menor gratitud a la Iglesia. No. Es otra. Y para la Iglesia, pues todo resultó un mal negocio, porque ni le agradecieron sus servicios, ni ella sacó nada, es decir, perdió una gran parte de influencia gracias a esos diálogos, ¿no? En 1966, pues se había creado la Conferencia Episcopal para gobernar a la Iglesia, y en ella las tendencias progresistas habían ido imponiéndose poco a poco. Bueno, no tan poco a poco, con bastante rapidez, ¿no? La Asamblea de Madrid, que había pedido perdón a sus verdugos, esto es asombroso, ¿no?, Vamos, eso. afirmó que la Iglesia debía renovarse o decaer, pero sus actitudes y sus medidas pues no propiciaban una renovación, sino un decaimiento más profundo, que es lo que ha ocurrido. Es decir, claro, la Iglesia se encontraba en una disyuntiva muy difícil. En España y en toda Europa, y en USA, estaba perdiendo prestigio, estaba perdiendo interés en la mayoría de la población, la religión se practicaba cada vez menos. Entonces el Concilio Vaticano II, en un principio, lo que trataba era de romper esa dinámica y renovar y reimpulsar el espíritu religioso. Pero la verdad es que estaba resultando casi lo contrario. Algunos, por ejemplo, aquí en España, se metían a curas obreros o buscaban otras formas de apostolado, pero los efectos eran bastante penosos. Las organizaciones laicas de acción católica bajaron de casi 1 millón de adherentes, eso a finales de los 50, a solo 100.000. Y los seminaristas de 8.000 a 1.800. Y esto fue solo el principio, ¿eh? Todo esto fue disminuyendo aún según pasaban los años. Claro, en el clero pues cundían las dudas, las crisis de conciencia, el cuelgue de hábitos, y esto se hizo casi una marea. La conferencia episcopal, según Daddaio, lo dijo en 1978, dijo: ha llevado a cabo una histórica renovación de la Iglesia en España. Pues vaya renovación. En cierto sentido tenía razón, porque la Iglesia cambió mucho, pero está claro que no está nada claro de hacia dónde cambió. La crisis venía de atrás, pero da la impresión de que la corriente progresista no superó esa crisis, aunque probablemente tenía la intención de hacerlo, sino que más bien la ahondó. Y con eso hemos llegado en la actualidad a una situación que viene definida, clarísimamente definida, por la actitud de los obispos ante la profanación de la tumba de Franco. O sea, es una actitud que ya refleja perfectamente un grado de decadencia moral, de decadencia intelectual y de decadencia política realmente muy profunda, que yo no sé si se podrá superar. Aquí hubo, con Juan Pablo II y Ratzinger, pues hubo una especie de recuperación, porque la hubo, en contra de toda esa teología de la liberación y de todas estas tendencias, pero con el Papa actual, aquellas tendencias, se han reafirmado y han cobrado mucha más fuerza. Y así, digamos que la Iglesia en España se ha disociado totalmente, pues, de la idea de España misma. Sí. Se ha disociado de la historia, de su propia historia anterior, y en fin, es difícil decir más sobre este tema, ¿no? Porque este es el resumen de todo ello. Y esto también afecta a una idea frecuente entre
entre quienes no distinguen entre César y Dios y creen que están iluminados especialmente por Dios, y además creen que España es consustancialmente católica. Hombre, pues no, hay diferencias entre la religión y la política, y estas diferencias deben ser tomadas en consideración. Y no suele ser muy útil criticar las malas políticas invocando a Dios, porque a lo mejor Dios tampoco está muy de acuerdo con los que lo hacen, ¿no? Aquí, por ejemplo, casi siempre se dice que España nace como nación con Recaredo. Eso no es verdad. O sea, Recaredo, la conversión al catolicismo de los visigodos. Eso no es verdad, o mejor dicho, es una verdad a medias. España nace como nación con con Leovigildo, que seguía siendo arriano, y que fue el primero que tuvo una visión política general de España, o sea, como un Estado, porque hasta entonces los visigodos eran simplemente una casta extranjera, ¿no?, que podía largarse de España como se había peregrinado por media Europa. Pero desde ese momento hay una identificación política que luego se hace religiosa, con lo cual se completa, pero en principio el mayor obstáculo que encontró Leovigildo para su proyecto político fue en los católicos, fue en su hijo Hermenegildo, que estuvo muy cerca de arruinar todo el programa político de convertir España en una nación, es decir, de dotar a España de un Estado propio. Es decir, que la relación entre una cosa y la otra no es tan íntima y tan consustancial como pretenden muchas tendencias de estas, ¿no? España es católica y aquí, en fin, Cristo Rey, etc. Sí, todo eso está muy bien, pero la política es la política, el César es el César, y hay una diferencia con la religión. Esto, como digo, lo vamos viendo a lo largo de todas, en cierto modo, digamos que el franquismo, pues probablemente cometió un error al definirse como Estado católico, aunque en un primer momento le vino muy bien, porque le ganó el apoyo del Vaticano, ¿no? Pero en otro momento, pues fue lo contrario, porque claro, el Vaticano tiene también su propia política, y en ella entraba la idea de que para evitar, porque pensaban, el régimen de Franco se va a acabar, con Franco se va a acabar, y es necesario que no se acabe de una manera que arrastre también a la Iglesia. O sea, que el fin del franquismo sea el fin de la Iglesia en España, como ya estuvo a punto de serlo durante el Frente Popular. Bueno, son dos políticas distintas, pero insisto en esto. La idea nacional de España viene de Leovigildo. Sin ella no habría sido posible la reconquista, y ha estado siempre muy ligada a la religión. Sí, pero una cosa es estar muy ligado a algo y otra cosa es ser lo mismo o ser consustancial. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Bueno, pues con estas reflexiones quizás podamos ir terminando. Pues si te parece, don Pío, la próxima semana volvemos aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia, y como siempre recordar su último libro, que creo que es de obligada lectura, este libro que nos habla de la historia del Partido Socialista. Y que se combina con el suyo, que es más, su libro es más bien historia del Partido Socialista. El mío es más bien historia de España en relación con el Partido Socialista. Eso. Bueno, se combinan muy bien ambos libros, ¿eh? Exactamente. Le mando un abrazo muy fuerte y la próxima semana más y mejor. Muy bien, un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.